Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Aquel domingo por la mañana, como cada fin de semana desde hacía 3 años, Marcos entró en la habitación con una sonrisa fingida y una taza de café recién hecho. Yo seguía en la cama, despierta pero quieta, observándole desde las pestañas. El aroma del café solía ser reconfortante, pero esta vez tenía un olor extraño, demasiado dulce, con un deje metálico que me crispó los nervios. Fingí estirarme mientras él colocaba la taza en mi mesilla y me decía con voz melosa: «Vamos, cariño, que el día promete». Me incorporé lentamente, mirando la bebida con sospecha. Algo dentro de mí gritaba que no era un desayuno cualquiera. Por primera vez, dudé de las intenciones de aquel hombre al que una vez amé ciegamente. El ambiente de la casa estaba en silencio, demasiado silencioso, solo interrumpido por el sonido lejano de la radio en la cocina, donde Magdalena, su madre, solía merodear desde temprano. Mientras Marcos se alejaba hacia el pasillo, me quedé mirando la taza. Noté un leve remolino en la superficie del café, como si algo se hubiera disuelto minutos antes. Me levanté con cuidado, cogí su taza vacía de la noche anterior en la otra mano y, con movimientos ágiles, cambié las posiciones. Volví a acomodarme como si nada hubiera pasado. Marcos regresó y me miró de reojo, preguntando si ya me la había bebido. Asentí con una sonrisa fingida. Él tomó su taza, la que originalmente era para mí, y salió del cuarto con ella entre las manos. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra. No pasó mucho tiempo. Unos 20 minutos después, un grito agudo rompió la calma. Magdalena cayó al suelo de la cocina, retorciéndose de dolor, la taza hecha añicos a su lado. Marcos corrió hacia ella, arrodillándose con teatral desesperación, gritando su nombre como si le importara. Pero yo estaba petrificada en lo alto de la escalera, comprendiendo lo imposible: ese veneno era para mí. Lo había esquivado por puro instinto. Mis manos temblaban, mis labios se secaban, y una pregunta me taladraba el cráneo: ¿quién de los dos fue el autor del veneno? ¿O acaso fueron los dos? Lo único claro era que había salvado mi vida por segundos. Y eso, en este juego retorcido, lo cambiaba todo. Mientras Marcos se giraba para hablar con su madre, fingí que daba un sorbo al café, manteniendo el vaso cerca de los labios sin dejar que una gota tocara mi lengua. En un movimiento casi imperceptible, cambié las tazas mientras él rebuscaba en el cajón de los medicamentos, supuestamente buscando algo para el dolor de cabeza de Magdalena. Ella entró en la cocina y, como de costumbre, cogió mi taza sin preguntar. Era su rutina: si no lo bebes tú, lo aprovecho yo, decía siempre. Marcos no pareció inmutarse, solo observó cómo ella se servía otro poco sin saber que había tomado lo que él preparó para mí. Me limité a fingir indiferencia mientras mi mente se debatía entre el miedo y la necesidad de respuestas. En ese momento, ni siquiera imaginaba que estaba presenciando el primer error de su plan. Uno que le costaría caro. Pasaron unos minutos. Magdalena bebió con tranquilidad mientras revisaba el móvil y murmuraba algo sobre una vecina cotilla. Yo me quedé en silencio, observando cada gesto, cada trago, cada segundo. De pronto, sus ojos se abrieron con sorpresa y dejó caer el vaso al suelo, cubriéndose el abdomen con las 2 manos. Se tambaleó y emitió un gemido profundo, como si algo ardiera por dentro. Marcos soltó lo que tenía en las manos y corrió hacia ella, fingiendo alarma, preguntando qué pasaba, sin atreverse a mirarme. Yo no dije nada, ni me moví. Mi cuerpo estaba paralizado, pero no por el miedo, sino por la confirmación brutal de que la muerte había estado destinada a mí. Magdalena se llevó las manos al cuello, sin aire, con espuma en los labios. Y ahí supe que ya no había marcha atrás. Magdalena cayó al suelo convulsionando, sus piernas golpeaban los muebles, y su cabeza rebotaba con violencia sobre las baldosas frías.
Marcos gritaba su nombre, sujetándola por los hombros, con lágrimas falsas corriéndole por la cara. Yo lo miraba desde la puerta del salón, con una calma aparente, pero por dentro era un torbellino de emociones. Mi respiración estaba contenida, mis manos apretadas. Sabía que el veneno era para mí. Lo sabía con una certeza que dolía más que el propio intento de asesinato. Solo pensaba en cómo lo había descubierto a tiempo, en cómo el azar, o quizás algo más poderoso, me había salvado. El sonido de la ambulancia rompió el silencio sepulcral de la casa. Los sanitarios entraron corriendo mientras Marcos fingía estar en shock, repitiendo que no entendía nada, que su madre se había desmayado de repente. Yo no dije palabra. Observaba, analizaba, registraba cada gesto, cada frase, como si fuera parte de un informe. Me hicieron preguntas, asentí, negué, sin ofrecer demasiados detalles. No quería parecer acusadora, aún no tenía pruebas. Pero en el fondo de mi alma, el juicio ya había comenzado. Y la primera sentencia estaba clara, no se trataba de un accidente. Se trataba de un crimen. De uno que debía demostrar antes de que intentaran de nuevo acabar conmigo. En el hospital, los médicos no tardaron en confirmar lo que yo ya sospechaba: Magdalena había ingerido cianuro. Su organismo reaccionó violentamente, pero lograron estabilizarla antes de que fuera demasiado tarde. Nadie entendía cómo esa sustancia había llegado a su sistema, y mucho menos en qué momento. Marcos se mostró confundido, insistiendo en que no había nada raro en la cocina, que quizás fue una intoxicación alimentaria. Pero su voz temblaba más de lo que quería admitir. Yo, en cambio, mantenía una expresión neutra, casi fría. No podía confiar en nadie. Aún no tenía pruebas. Solo intuiciones, recuerdos fragmentados y una taza rota como única testigo. Cuando los médicos me preguntaron si podía haber algún conflicto familiar, respondí con cautela. No quería ponerme en la mira antes de tiempo. Agradecí la atención, pedí estar sola unos minutos y me encerré en el baño del hospital. Me miré en el espejo y me obligué a no llorar. Tenía que ser fuerte, pensar con claridad y sobre todo, seguir viva. Porque si lo habían intentado una vez, lo volverían a intentar. Y la próxima vez, podrían tener más cuidado. En ese momento, juré que no me quedarían dudas, que descubriría la verdad y que nadie, absolutamente nadie, volvería a jugar con mi vida sin pagar las consecuencias. Aquella noche, mientras esperaba en el pasillo del hospital, recordé el momento exacto en que todo empezó a cambiar. Hacía 3 semanas, el notario de mi padre me había llamado para informarme de la activación de su testamento. Me convertía en heredera única de sus propiedades, cuentas bancarias y participaciones en empresas agrícolas. Una fortuna considerable, fruto de décadas de trabajo y tierras bien invertidas. Yo no sabía cómo reaccionar, pero Marcos sí. Desde aquel día, su comportamiento cambió. Se volvió más atento, más servicial, pero también más controlador. Me preguntaba constantemente si ya había accedido al dinero, si pensaba vender algo, si pensaba compartirlo. No lo entendí en su momento, pero ahora todo cobraba sentido. No eran gestos de amor, sino de cálculo. Estaba evaluando mis pasos, mis decisiones, mis movimientos. Él lo sabía todo, cada cifra, cada propiedad, cada cláusula del testamento. Y si yo moría sin hijos, todo pasaría directamente a él como esposo legal. Me temblaron las piernas al comprender la magnitud de su codicia. ¿Y si llevaba meses planeándolo todo? ¿Y si incluso su madre formaba parte del plan? Mi estómago se revolvía de asco. Ya no era cuestión de celos, ni de tensión matrimonial. Era cuestión de supervivencia. Y yo estaba en medio de una guerra que ni siquiera sabía que había comenzado. Aquella misma noche, fingí dormir.
Me tumbé en la cama con los ojos cerrados y la respiración acompasada mientras Marcos hablaba por teléfono en el salón contiguo. Bajó la voz, pero las paredes eran finas, y cada palabra llegaba hasta mí con claridad dolorosa. Lo tenía todo controlado. Pero mi madre bebió la taza equivocada. La frase me heló la sangre. Se refería al veneno, al café, a todo. No era una suposición. Era una confesión. Se lo decía a alguien que conocía bien el plan, alguien que no necesitaba explicaciones. Cerré los puños bajo las sábanas, conteniendo las lágrimas. Acababa de escuchar cómo planeaban mi muerte. Él continuó hablando, nervioso, frustrado, culpando a su madre por haberse entrometido. La otra persona en la línea, una mujer por la voz, le preguntaba si había dejado alguna pista. Ninguna. Ella no sospecha nada, respondió con firmeza. Sentí una náusea profunda al oír aquello. Me describía como ingenua, como una víctima fácil. Pero no sabía que ya lo había oído todo. Esa conversación cambió las reglas del juego. Me levanté lentamente y anoté todo lo que recordaba. Ya no podía quedarme quieta. Necesitaba pruebas. Y sobre todo, necesitaba salir viva. Porque ellos aún creían que yo seguía dormida, y eso me daba ventaja. Hasta entonces, había pensado que Magdalena simplemente me despreciaba. Sus comentarios crueles, sus críticas constantes, su manera de menospreciarme delante de los demás, todo me había parecido fruto de una suegra dominante. Pero ahora lo veía todo con otros ojos. Sus gestos amables, como ofrecerme siempre la comida ya servida, traerme el té por la tarde o insistir en que descansara mientras ella cocinaba, eran parte de una rutina calculada. Empecé a repasar mentalmente cada una de esas ocasiones, sopas demasiado fuertes, dulces con sabores metálicos, infusiones que me daban sueño. Me di cuenta de que había estado envenenándome poco a poco. Y lo peor era que yo había confiado en ella, aunque a regañadientes. Pensaba que solo intentaba reafirmar su autoridad en casa, marcar territorio. Pero no. Magdalena sabía exactamente lo que hacía. Y si lo sabía, ¿era idea suya o de Marcos? ¿Quién manipulaba a quién? ¿O eran cómplices desde el principio? Me dolía aceptar que durante años había vivido en una mentira, en una casa que no era hogar sino trampa. Desde ese instante, cada objeto en la cocina, cada bocado en la nevera, me pareció un arma silenciosa. Sabía que tenía que actuar rápido. Porque ellos ya habían fallado una vez. Pero no cometerían dos errores seguidos. A la mañana siguiente, mientras bajaba al portal a recoger el correo, encontré algo extraño, una hoja doblada en dos, sin remitente, colocada bajo la puerta con una cinta adhesiva. El papel era sencillo, sin logotipos ni marcas, pero el mensaje era claro y directo: te están vigilando. No comas nada. Sal de ahí. Leí esas palabras varias veces, sin entender si era una amenaza o una advertencia. Volví a cerrar la puerta con doble llave y miré por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. ¿Quién la había dejado? ¿Alguien del edificio? ¿Una vecina? ¿Una enfermera del hospital? Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Me encerré en la cocina y quemé la nota en el fregadero, como si al destruirla pudiera borrar el miedo que me provocaba. Pero el mensaje se quedó grabado en mi mente. No era una casualidad. Alguien sabía lo que pasaba. Alguien que no se atrevía a dar la cara, pero que me estaba advirtiendo del peligro real. Empecé a dudar de todos. Ya no podía confiar ni en el panadero ni en la portera. Me sentía atrapada en una casa que no era mía, con enemigos camuflados entre sonrisas. Aquel papel fue el empujón final para decidirme. Ya no podía esperar. Necesitaba ayuda.
Y la iba a conseguir, fuera como fuera. Horas después, mientras atendía a un paciente en la clínica veterinaria donde trabajaba, un hombre alto, de expresión serena pero mirada incisiva, se presentó como el inspector Ortega. Había recibido un aviso sobre un posible caso de envenenamiento premeditado y quería hablar conmigo en privado. Al principio dudé, no sabía si confiar. Pero algo en su forma de hablar, directa pero empática, me dio seguridad. Le conté parte de lo sucedido, sin mencionar aún la llamada ni la nota. Solo los hechos médicos, los síntomas, las sospechas. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Luego me ofreció protección a cambio de colaboración. Acepté sin pensarlo. Ya no podía sola. El inspector me explicó que el hospital había notificado la intoxicación de Magdalena por protocolo, y que el caso estaba oficialmente bajo investigación. Me pidió que no actuara por mi cuenta, que no enfrentara a Marcos sin pruebas, y que bajo ningún concepto comiera nada preparado por él o su madre. Sentí por primera vez que no estaba completamente indefensa. Ortega me entregó un teléfono especial para emergencias y me dijo que lo mantuviera siempre conmigo. Agradecí con la voz temblorosa. Había un plan en marcha. Y esta vez, iba a jugar con inteligencia. Ya no como víctima, sino como testigo clave. Esa noche, impulsada por la mezcla de rabia y adrenalina, cogí el móvil de Marcos mientras él se duchaba. Había algo en su comportamiento que no me cuadraba desde hacía tiempo. Revisé las últimas conversaciones, los mensajes archivados, las fotos ocultas. Y ahí estaba, Clara. Una mujer joven, con labios rojos y sonrisa burlona, aparecía en varias imágenes íntimas con él. En un mensaje reciente, ella escribía: «Cuando la herencia sea tuya, por fin podremos vivir sin escondernos». Sentí que el aire se me escapaba del pecho. La traición no era solo mortal, era también amorosa. No era una aventura pasajera. Marcos tenía una relación paralela, y lo peor de todo es que ella estaba al tanto del plan. Clara sabía del dinero, del testamento, y deseaba mi desaparición. Leí cada palabra con el estómago encogido. Las promesas, los encuentros, los comentarios crueles sobre mí, todo estaba allí. Ya no se trataba solo de codicia, sino de deseo compartido. Querían construir una vida juntos con los restos de la mía. Cerré el móvil con cuidado, volví a colocarlo donde estaba y me quedé sentada en la cama, temblando. El enemigo no era uno. Eran dos. Y los dos dormían tranquilos mientras yo tejía mi defensa en silencio. No podía dormir. Al día siguiente, esperé a que Marcos saliera y, con el corazón palpitando, volví a revisar su móvil. Encontré más fotos. Clara en mi cocina, con mi delantal. Clara en mi cama, con una bata que claramente era mía. Incluso en una de las imágenes, posaba frente al espejo del baño, con mis cremas de fondo. Aquello ya no era solo adulterio, era invasión, era desprecio. Sentí náuseas, pero me obligué a seguir. Leía los mensajes y notaba cómo cada palabra quitaba un ladrillo más de la fachada de mi matrimonio. Clara no era una desconocida. Había pisado cada rincón de mi hogar. Esa revelación me paralizó. No había límites para ellos. Me preguntaba cuándo había ocurrido todo, si ella venía cuando yo estaba trabajando o si incluso fingían peleas entre ellos para disimular sus encuentros. Revisé el armario. Faltaban prendas. Perfumes. Libretas. Había estado viviendo conmigo sin que yo lo supiera. No era solo una intrusa, era parte del plan. Aquella casa, la misma en la que me sentía segura, se había convertido en escenario de una doble vida construida sobre mi ingenuidad. Me senté en el suelo, con las fotos en el móvil temblando entre mis manos. Y entonces lo decidí, iba a hacer justicia.
con inteligencia, con pruebas y sin piedad. Me quedé horas repasando mentalmente cada comida, cada bebida, cada gesto aparentemente inofensivo. Marcos me había llevado el desayuno durante semanas, insistía en servirme té por las noches, incluso preparaba cenas especiales cuando decía que quería reconquistarme. Recordé una vez en que el vino tenía un sabor amargo y me dolió la cabeza. Otra en la que una sopa me dejó dormida en el sofá sin poder moverme. Nunca lo relacioné con nada grave. Pensaba que era estrés, cansancio. Pero ahora todo tenía sentido. Había estado intentando matarme poco a poco, sin levantar sospechas. Cada intento era más directo, más osado. Había perdido el miedo. Y cuando vio que no funcionaba, decidió usar el café. No sabía si Clara también había participado en esos intentos o si solo era una espectadora complacida. Pero lo cierto es que, durante semanas, había compartido techo con mis verdugos. Y yo, ciega de amor, los había dejado entrar en mi vida sin filtros. Ahora no podía permitirme un solo error más. Necesitaba un plan concreto, con pruebas y protección. Porque si ya habían fallado una vez, lo volverían a intentar. Y la próxima vez, no sería con cianuro. Sería más limpio. Más letal. Más difícil de rastrear. El inspector Ortega, al ver la gravedad del asunto, me presentó a su prima Elena, una abogada penalista especializada en violencia doméstica y crímenes patrimoniales. Nos reunimos en un despacho discreto del centro. Le conté todo, la herencia, el café, las fotos de Clara, las sospechas acumuladas durante semanas. Elena no dudó ni un segundo. Me miró con firmeza y me dijo que no bastaba con sospechas. Necesitaba pruebas grabadas, documentos, audios. Todo lo que pudiera vincular a Marcos y a Clara con un plan deliberado para matarme. Solo así lograríamos que la justicia actuase con contundencia. Me propuso actuar con discreción. Instalar cámaras, grabar conversaciones, documentar cada intento de agresión pasiva. También me advirtió que no aceptara comida ni bebida de ellos, ni siquiera un vaso de agua. Tenía que fingir normalidad, mantener la calma, pero estar alerta cada segundo. Acepté su ayuda sin dudar. Elena fue directa, clara, sin adornos. Y por primera vez, sentí que tenía a alguien de mi lado que no me veía como víctima, sino como una mujer con las agallas suficientes para enfrentarse a dos cobardes. Salí del despacho con la determinación clavada en el pecho. No solo iba a sobrevivir. Iba a ganarles en su propio juego. Elena fue clara, si fallecía sin descendencia, Marcos heredaría todo. Pero si tenía un hijo, el heredero directo sería él. No podía esperar más. Tomé la decisión más inesperada de mi vida, iniciar un proceso de inseminación artificial en secreto. Contacté con una clínica privada en Valencia y me trasladé un fin de semana con la excusa de visitar a una amiga. Firmé los documentos, elegí un donante compatible y comencé el procedimiento. Era arriesgado, pero no tenía otra opción. Si iba a sobrevivir, tenía que asegurar que Marcos no pudiera beneficiarse jamás de mi muerte. Durante semanas, fingí normalidad mientras mi cuerpo cambiaba silenciosamente. Cada pinchazo, cada revisión médica, lo hice con discreción absoluta. Solo Elena y el inspector Ortega sabían la verdad. Marcos seguía intentando acercarse a mí, con gestos tiernos que ahora sabía que eran puro teatro. Yo respondía con sonrisas falsas, esperando el momento adecuado para actuar. Sentía miedo, sí, pero también un extraño poder creciendo dentro de mí. No solo era una estrategia legal. Era una vida. Un escudo. Y aunque aún no sabía si el embarazo funcionaría, había dado el primer paso para torcer el destino que me habían impuesto. Una mañana,
Tras confirmar que estaba embarazada, decidí dar la noticia. Preparé el desayuno y lo esperé sentada en la terraza. Cuando Marcos entró, le miré a los ojos y dije sin rodeos: estoy embarazada. Vi cómo su rostro se desfiguraba durante una fracción de segundo antes de forzar una sonrisa. Me abrazó, me felicitó, dijo que era la mejor noticia del mundo. Pero su cuerpo se tensó, sus manos sudaban. Lo supe de inmediato, no estaba feliz. Estaba nervioso. Aquello arruinaba sus planes. Ya no era solo una esposa. Era madre de un heredero legítimo. Esa misma noche, como si no pudiera contener la presión, lo escuché hablar con Clara por teléfono desde el balcón. No sabía que yo había dejado el móvil grabando bajo el cojín del sofá. Su voz era nítida: tenemos que hacerlo antes de que nazca. Si ella da a luz, perdemos todo. No había dudas. No solo seguían adelante con el plan, sino que ahora tenían prisa. Me encerré en el baño con el móvil en la mano y las piernas temblando. Aquella grabación era oro puro. Prueba directa de intento de asesinato premeditado. Solo tenía que mantenerme viva un poco más. El final de ellos estaba cerca. Elena y Ortega se reunieron conmigo al día siguiente. Les mostré la grabación y ambos coincidieron: era una prueba contundente. Decidimos instalar cámaras ocultas y micrófonos por toda la casa. Ortega tramitó la orden judicial y todo se hizo con legalidad, para que el material fuera válido ante el juzgado. Durante una semana, fingí reconciliación con Marcos. Volvimos a cenar juntos, pasear, compartir risas falsas. Él parecía confiar de nuevo, creyéndose vencedor. Pero cada palabra suya, cada mirada a Clara por videollamada, estaba siendo grabada. Yo jugaba el papel de esposa arrepentida, pero en realidad era la mujer que iba a hundirlos. Los micrófonos captaron conversaciones donde hablaban de sustancias, de transferencias de dinero, de accidentes simulados. Clara llegó a decir: un empujón por las escaleras y listo. Cada frase quedaba archivada, protegida, duplicada por seguridad. Yo llevaba un botón falso en la chaqueta con una microcámara que registraba todo lo que pudiera decir Marcos. Elena revisaba los archivos diariamente, buscando lagunas legales. Ortega ya tenía suficiente para abrir una causa formal. Pero queríamos algo más grande, una confesión definitiva. Y para eso, íbamos a preparar una trampa. La más dulce, la más elegante, y la más letal para sus mentiras. Una mañana fingí un mareo en el pasillo. Me dejé caer lentamente, sin golpearme, lo suficiente para parecer vulnerable. Marcos no estaba en casa, y tal como imaginaba, Clara apareció a los pocos minutos, avisada por él. Llegó con una bolsa de compras, fingiendo preocupación, pero sus ojos lo decían todo. Me ayudó a sentarme en el sofá, puso un cojín tras mi espalda y me ofreció un zumo. Fingí beber. Mientras tanto, una de las cámaras ocultas, instalada en la lámpara del salón, captaba cada gesto. Clara sonreía, pero su voz temblaba ligeramente. Sabía que el tiempo corría en su contra. Al ir al baño, dejó la puerta entreabierta y, sin saber que había un micrófono instalado en el enchufe, murmuró: ya falta poco. Esta vez no fallaremos. Grabé cada palabra, y esa misma noche, Elena y Ortega analizaron el audio. Clara había bajado la guardia. Sentía que yo ya no era una amenaza, y ese exceso de confianza fue su mayor error. A partir de ese momento, quedó vinculada directamente al intento de asesinato. Ortega pidió una orden para seguirla y rastrear sus movimientos. Queríamos atraparla infraganti. Clara se había mostrado, y ahora su destino ya no dependía de mí, sino de la justicia. Con la ayuda de Elena, solicité una cita urgente con notario y modifiqué mi testamento.
Decidí dejar toda la herencia directamente a mi hijo, incluso antes de su nacimiento. Incluí cláusulas específicas que excluían a Marcos de cualquier beneficio, incluso en caso de tutela. El testamento fue registrado legalmente, con todos los documentos médicos que acreditaban mi embarazo. También dejé constancia de las amenazas y de la investigación en curso. Elena, como mi abogada, firmó como testigo y custodia del documento. Aquello fue un acto de protección, pero también de poder. Por fin volvía a tomar el control de mi vida. Marcos no supo nada. Seguía creyendo que tenía tiempo. Que si aceleraban el plan, aún podían quedarse con todo. Pero ya no había vuelta atrás. Incluso si me pasaba algo, todo quedaría para mi hijo. La rabia que sentí al firmar el testamento fue extraña, no era tristeza, ni miedo, era decisión. Había estado viviendo en una cárcel de engaños, y ahora, con ese documento, acababa de abrir la puerta. Elena me abrazó al salir del despacho. Me dijo, ya estás más cerca de la libertad que del abismo. Sonreí por primera vez en semanas. No era el final, pero sí el principio del fin para ellos. Planeamos la cena con precisión quirúrgica. Yo fingí una reconciliación. Preparé una mesa elegante, cociné con mis propias manos, serví vino caro y coloqué velas. Marcos llegó primero, sorprendido por la sorpresa. Luego vino Clara, con su perfume barato y su risa forzada. Fingí no saber nada, les hablé con dulzura, como si todo estuviera perdonado. Las cámaras, perfectamente ocultas en marcos, libros y lámparas, captaban cada segundo. Ortega y 2 agentes estaban en una furgoneta negra frente al portal, escuchando en tiempo real. Mi mano temblaba solo un poco, pero mi voz no flaqueó. Durante la cena, Clara no pudo evitar una burla velada sobre el embarazo. Marcos la miró con gesto de advertencia, pero ella ya estaba fuera de control. Rieron, brindaron, hablaron en código, convencidos de que la victoria estaba cerca. Yo me limité a sonreír, levantar la copa y seguir el juego. El postre lo serví con teatralidad, y justo antes de que lo probaran, me levanté con la copa en alto. Todo estaba listo. No solo la escena, sino la caída. Porque esa noche no se brindaba por la reconciliación. Se brindaba por el fin de la mentira. Y ellos no tenían ni idea de que estaban siendo grabados. Me levanté de la silla con la copa en la mano y una serenidad que no me reconocía. Marcos y Clara me miraron sorprendidos, creyendo que iba a brindar por nuestro supuesto nuevo comienzo. Sonreí con frialdad y dije, por el futuro. Luego dejé la copa sobre la mesa sin beber. Me incliné hacia adelante, los miré fijamente y pronuncié cada palabra como una sentencia, estoy embarazada. Y todo lo que habéis dicho las últimas semanas está grabado. La policía está escuchando. El silencio fue absoluto. Las copas temblaron en sus manos. Clara palideció de inmediato. Marcos intentó reaccionar, se levantó bruscamente, mirando a su alrededor como si pudiera desactivar lo inevitable. Clara se atragantó con el vino y soltó un chillido que rompió el aire tenso del salón. Fue entonces cuando escuchamos el timbre. 1, 2, 3 veces. Nadie se movió. Yo respiré hondo y me dirigí a la puerta. Al abrirla, entraron Ortega y 2 agentes más, armados con órdenes judiciales y grabaciones irrefutables. Clara gritó, esto es una trampa, y Marcos solo bajó la cabeza. Sabía que había perdido. La verdad, al fin, había tomado la palabra. La policía redujo a Clara en segundos. Se revolvía como una fiera acorralada, insultándome, escupiendo frases incoherentes mientras la esposaban. Marcos, en cambio, no opuso resistencia. Se quedó de pie,
con las manos a los lados, resignado, sin decir una sola palabra. Ortega le leyó sus derechos mientras Clara seguía chillando que todo era mentira, que el embarazo era falso, que yo era una manipuladora. Nadie la escuchaba ya. Todo había sido grabado, todo estaba documentado. Las cámaras no mienten. Las grabaciones hablaban más alto que sus gritos desesperados. Mientras los agentes los escoltaban fuera, yo no derramé una lágrima. Me quedé sola en el comedor, mirando la mesa intacta, los platos sin tocar, las copas vacías. Era el escenario final de su farsa. Habían caído en su propia trampa, derrotados no por la violencia, sino por la verdad. Ortega volvió un momento y me dijo que el juez ya tenía las pruebas, que todo avanzaría con rapidez. Asentí en silencio. Me senté despacio, puse una mano sobre mi vientre y cerré los ojos. Había sobrevivido. Por mí. Por mi hijo. Y porque el amor no debe doler ni matar. 2 días después, fui citada a declarar ante el juez de instrucción. Entré en la sala con la cabeza alta y el corazón firme. Relaté cada detalle con claridad, el café envenenado, los cambios de actitud, la herencia, las fotos, la otra mujer, las grabaciones. Mostré las pruebas, entregué las transcripciones, validé todo lo dicho con el respaldo de Ortega y Elena. El juez me escuchó con atención, sin interrumpir, y asintió varias veces mientras tomaba notas. No había dudas. Era un caso sólido, con pruebas objetivas y riesgo evidente de reincidencia. Marcos fue puesto en prisión preventiva esa misma tarde, en el centro penitenciario de Soto del Real. Clara, tras pasar la noche en el calabozo, quedó imputada por complicidad e intento de homicidio, con libertad provisional pero control judicial. Salí del juzgado con una mezcla de alivio y cansancio. La guerra legal había comenzado, pero la batalla por mi vida ya la había ganado. Ortega me acompañó hasta el coche y me dijo: has hecho historia. Muy pocas se atreven. Tú no solo hablaste, tú venciste. Respiré hondo. Por fin, todo empezaba a tener sentido. 6 meses después del juicio, llegó la sentencia. Marcos fue condenado a 12 años de prisión por tentativa de homicidio con alevosía y agravante de vínculo matrimonial. Clara, aunque intentó mostrarse como víctima, fue declarada culpable de complicidad y encubrimiento, recibiendo una pena de 4 años, aunque cumplía parte en libertad condicional con control judicial. La sala estaba llena, pero yo me senté en la última fila, acompañada por Elena. Escuché el veredicto con los ojos cerrados, apretando las manos sobre mi vientre, que ya mostraba su curva de 6 meses. No hubo celebraciones, ni lágrimas. Solo justicia. Marcos fue trasladado a la prisión de Soto del Real esa misma tarde. Ortega me informó de que el comportamiento en el juicio había sido clave, nunca mostró arrepentimiento, y Clara incluso desafió al juez en su alegato final. No apelaron. Sabían que habían perdido. Durante días, la prensa habló del caso, el marido que intentó asesinar a su esposa embarazada por la herencia. Yo no di entrevistas. Solo quería silencio, respirar, cuidar a mi hijo. La justicia había hablado. Pero mi verdadera victoria era otra, seguir viva. Y que ellos nunca más pudieran tocarme. Mateo nació un martes de madrugada, bajo una lluvia suave que golpeaba las ventanas del hospital como un susurro. Fue un parto largo, pero cuando escuché su primer llanto, supe que todo lo demás había valido la pena. Le puse Mateo en honor a mi padre, el hombre que, sin saberlo, había salvado mi vida con aquella herencia. Lo sostuve entre mis brazos con una mezcla de amor y alivio, como si su llegada borrara todo el veneno del pasado. Tenía los ojos tranquilos, grandes, y la piel cálida. Me miraba como si supiera todo lo que habíamos sufrido. No lloré por el dolor. Lloré por la vida.
por la nueva oportunidad. Por la promesa que me había hecho a mí misma de que Mateo crecería en paz, lejos del miedo, lejos del veneno. Durante esos primeros días, no dejé que nadie más lo tocara. Dormía con él en brazos, cantándole bajito, hablándole como si me entendiera. Y quizás lo hacía. Porque cada vez que me miraba, me sentía menos rota. Él era mi milagro. Mi fuerza. Y aunque el pasado seguía ahí, acechando, ya no era más fuerte que nosotros. Al mes del nacimiento, tomé una decisión irrevocable: vendí la casa donde casi me matan. Elena me ayudó con la parte legal y Ortega gestionó la seguridad hasta el último día. No volví a entrar en ese salón. No quise recoger nada. Dejé todo atrás: muebles, recuerdos, incluso ropa. Compré una vivienda modesta en Asturias, cerca del mar, con un jardín pequeño y un cielo limpio. Allí empecé de nuevo, como veterinaria rural, rodeada de animales, campo y silencio. Nadie conocía mi historia. Y por primera vez en años, pude dormir con la puerta sin llave. Mateo crecía sano, curioso, con una sonrisa que iluminaba la casa entera. Las mañanas eran frescas, con olor a eucalipto y pan recién hecho. Nadie me miraba con lástima. Era simplemente una madre más, con su bebé en brazos, caminando entre montañas y ganado. A veces pensaba en todo lo vivido y me costaba creer que aquella pesadilla fue real. Pero la cicatriz seguía ahí, invisible pero viva. No para doler, sino para recordarme lo lejos que había llegado. Y que la vida, aunque duela, también puede florecer donde antes solo hubo sombras. Una mañana cualquiera, mientras recogía el correo, encontré un sobre sin remitente. No tenía matasellos ni sello oficial. Solo mi nombre escrito a mano, con una caligrafía que reconocí al instante. Al abrirlo, leí una sola frase: no hemos terminado. Era la letra de Clara, inconfundible. Me quedé de piedra, sintiendo como el pasado, que creía enterrado, resurgía como una sombra alargada. Aunque estaba en libertad condicional, su odio seguía vivo. No necesitaba decir más. Sus palabras eran una amenaza clara, directa, hecha con la frialdad de quien no olvida. Llamé de inmediato a Elena y a Ortega. Me dijeron que no estaba sola, que aquello debía ser denunciado cuanto antes. Fui a la comisaría con la carta en mano y declaré todo lo sucedido. El inspector activó de nuevo el protocolo de protección y el juzgado tomó en serio la amenaza. Clara seguía bajo vigilancia judicial y ese mensaje violaba las condiciones de su libertad. Era evidente que no había cambiado, que su rencor era tan fuerte como antes. Pero esta vez no sentí miedo. Solo determinación. Por Mateo. Por mí. Porque no iba a dejar que el pasado volviera a destruir lo que tanto había costado construir. La denuncia fue tramitada en menos de 48 horas. El juez dictó una orden de alejamiento inmediata y reforzó las medidas de protección para mí y para Mateo. Clara tenía prohibido acercarse a menos de 500 metros, comunicarse por cualquier medio o enviar intermediarios. Cualquier incumplimiento supondría el ingreso inmediato en prisión. Ortega, que seguía mi caso desde el principio, me explicó que el sistema estaba ahora de mi lado, que ya no era una simple sospechosa indefensa, sino una víctima con respaldo legal sólido. Respiré hondo. El miedo empezaba a desaparecer. Marcos, por su parte, seguía cumpliendo condena en Soto del Real. No había tenido visitas ni recursos aceptados. Elena me confirmó que ningún abogado quiso tomar ya su apelación. Se había convertido en un nombre maldito incluso dentro de los tribunales. Y Clara, aunque aún libre, estaba más vigilada que nunca. El ciclo se cerraba poco a poco. Y aunque los fantasmas siempre rondan, esta vez no tenían poder. Por primera vez en mucho tiempo,
Sentí que la justicia no era una ilusión. Era real. Y estaba funcionando. Mateo creció rodeado de naturaleza, ternura y rutinas sencillas. Aprendió a caminar entre caballos, a reír con los perros del refugio donde trabajaba, a dormir al sonido del viento entre los árboles. Le hablaba poco del pasado. Solo lo necesario. No necesitaba heredar mi dolor. Solo mi fuerza. Me observaba con una madurez que a veces me conmovía. Como si supiera, aún sin entenderlo todo, que habíamos vencido juntos. Que estábamos vivos porque habíamos luchado. Y que el amor, cuando es puro, protege más que cualquier reja. Nunca olvidé lo vivido. Las noches en vela. El veneno. La traición. Pero tampoco permití que eso me definiera. Lo usé como raíz para construir algo más firme, más mío. Seguí trabajando, cuidando animales, ayudando a mujeres que pasaban por lo que yo pasé. Y cada noche, al acostarme, abrazaba a Mateo sabiendo que lo había conseguido. Sobreviví. Grité cuando nadie escuchaba. Amé cuando nadie creía. Y viví. Porque eso, en este mundo lleno de sombras, ya es una victoria.